¿Aló? ¿Rockstar? Antes del episodio de hoy, que es un pregrabado, queremos enviarles un mensaje de aliento. La crisis de salud pública por el COVID-19 nos afecta a todos de diferente manera. Les enviamos la mejor energía para que podamos salir de esta ilesos. Lavándonos las manos, con distanciamiento social, un día a la vez. Esperamos que ustedes, sus equipos de trabajo y sus familias estén bien, sanos y tranquilos. Ahora sí, el episodio que preparamos para hoy. Estás escuchando Dr. Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Hola, bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast El Dr. Rocks. Yo soy María Camila Renza, los saludo a todos y les doy gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio para charlar un poco de industria musical. Conmigo están mis colegas y equipo de este proyecto, Mónica Zuluaga y Santiago San Miguel. Hola a todos, mi nombre es Mónica Zuluaga, muy contenta nuevamente de compartir este ratico con ustedes. Mi nombre es Santiago San Miguel, me encanta estar una vez acá con ustedes, agradeciéndoles además a toda la gente que nos escucha, que nos comparte, que nos escribe. Estamos muy felices de mantener este proyecto andando. Bueno, avanzando ya, como les contábamos en el episodio número 10, y hemos querido hablar esta vez de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Este es un tema que mucha gente tiene muchas dudas porque siente que de cierta manera es como un derecho de segunda categoría, pero en realidad no. Cuando hablamos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, eso traduce en revisar, para nuestro caso, cuándo se generan derechos para esos artistas que interpretan obras musicales o que las ejecutan. En este caso nos vamos a referir solamente a las obras musicales y pues queremos que sepan que sí se generan derechos, que esos derechos se llaman derechos conexos, que también han sido llamados derechos de intérprete. Por ahora, digamos que vamos a empezar a estructurarles un poco qué es cada uno para que sepan de qué se trata, cómo se ganan o cómo se retribuyen esos derechos y nuestra habitual sección de historias de terror. A mí me encanta hablar de intérpretes y ejecutantes y ahorita vamos a contarles cuál es la diferencia entre los dos, porque yo no recuerdo exactamente cómo lo menciona la ley, pero es un poco como esas personas que aportan a la representación o a la comunicación o a la difusión de la obra. Es como ese otro grupo de personas que no fueron quienes crearon la obra, pero que hacen algún aporte, en este caso especialmente en la fijación de la obra. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, el intérprete es ese que canta la canción, aunque no sea el autor. Yo digo el que canta la canción porque típicamente es el protagonista en una grabación, pero si estamos hablando de un disco, por ejemplo, en el que se trata de un guitarrista solista o de un saxofonista, por ejemplo, un disco de Kenny G, para poner un ejemplo bien viejito, un disco de Kenny G, pues el intérprete de este disco será Kenny G, que es esta persona que cumple el rol protagonista en la grabación. También hay unos ejecutantes que son los que también graban, pero que no tienen un rol protagonista, sino que ejecutan su instrumento en esa grabación y acompañan al artista principal. Entonces, el ejemplo típico es, en una grabación, vamos a suponer que tomamos una canción de Camila. Camila es autora, no está en esta categoría de derechos conexos porque tiene un derecho de autor, pero en esta categoría podemos estar, por ejemplo, Santi, que canta la voz principal de la canción, y estoy yo, que lo acompaño como ejecutante, tocando la guitarra. Entonces allí tenemos esas dos modalidades de intérprete y de ejecutante. Ahí, digamos, lo que pasa es que todas las personas que están involucradas en el proceso de grabación serían titulares de algún derecho. En el programa que hablábamos de regalías decíamos que las regalías eran como un sándwich en las que, digamos, que son diferentes capas, ¿no? Otra metáfora que se nos ocurrió sobre el tema era las regalías son como caminos paralelos. Es que vienen del mismo lugar, pero son caminos que no se tocan. Y en ese sentido habría
en el ejemplo que está dando Moni, los derechos de la autora, que sería Camila, van por aparte. Y en este caso decimos, listo, ¿y quiénes son las personas que han interpretado y que han puesto su rollo para darle vida a esa obra musical? A mí sobre los ejecutantes me interesa mucho el tema, y es porque muchos de los músicos de sesión creen que las regalías son únicamente para las personas que componen las canciones, o para las personas que crean las grabaciones, es decir, los sellos discográficos, o para las personas que son los protagonistas de la grabación. Y nos hemos encontrado esa duda de manera recurrente en talleres y cosas que hemos hecho, y venimos hoy a decirles a todos los músicos de sesión que eso no es cierto, que ellos tienen un derecho de interpretación, que ellos tienen un derecho conexo relacionado con esas grabaciones en las que ellos participan, y que ellos son dueños de esa ejecución. Aquí uno debería apartarlo un poco, digamos, dentro de la discusión artística de qué es ejecución y qué es interpretación, ¿no? Y creo que Evelyn Glennie es la que lo dice de forma más elocuente en una charla TED que ella tiene, esta percusionista clásica súper aclamada, en la que dice: un intérprete es aquel que toca la obra un poco más allá de lo que está en la partitura, o sea, como que le pone un corazón, un alma, y hace que eso suene mucho más grande. Y un ejecutante es únicamente el que sigue la partitura tal cual y la está tocando, digamos, de una forma más mecánica. Creo que esa es la definición artística, esa no es la definición jurídica. La definición en el derecho, yo insisto, los abogados somos muy aburridos, y lo que decimos es: el protagonista será el intérprete y el ejecutante será otros colaboradores que participan en eso. Y no quiere decir que el que sea un gran bajista de sesión, como lo puede ser, no sé, Nathan East, no significa que no le esté metiendo corazón y que no le esté metiendo un montón de interpretación a lo que está haciendo. Por supuesto que está, o Luis Ángel el Papa Pastor en Colombia, digamos, es como el bajo tocado por Luis Ángel el Papa Pastor, es una cosa inmensa todas las veces, y va mucho más allá de la técnica. Y diciendo: esta persona también tiene unos derechos, y es lo que queremos poner de presente. Es súper lindo esto porque aquí la categoría de intérprete o ejecutante la va a tener por ley el que haga algún aporte. Entonces a mí me preguntan: pero es que yo solamente grité oe oe en el coro. Bueno, eres un ejecutante. Es que yo toqué un triángulo. Eres un ejecutante. No importa si el aporte es pequeño, eres un ejecutante. Ahora, si tu aporte es el principal, eres un intérprete. Dentro del proceso de grabación, muchas veces, digamos, el productor musical, sí, que ya en el capítulo de sellos discográficos hablamos del productor fonográfico, pero el productor musical muchas veces también es instrumentista. Y en esa producción que está generando, o está haciendo los beats, o está tocando un instrumento específico, o está tocando un instrumento MIDI, y muchas veces se les olvida también reconocerse como ejecutantes dentro de esa grabación. Sí, es en el caso hipotético que ponía Moni, digamos, si yo hubiera sido el intérprete principal, sería el intérprete, pero Mónica era la productora y también la instrumentista dentro, pues, que estaba acompañando y haciendo el arreglo. Entonces ahí es ejecutante por todos los instrumentos en los que participó, no únicamente en uno solo, digamos, no está limitado a uno solo. Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín. Bueno, este tema un montón para hablar. Yo siento que ya logramos explicarle a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre el intérprete y el ejecutante, y siento que de esto podemos derivar que lo ideal es que cuando estén grabando, a cada persona que los acompañe le pongan su rol. Si esta persona es el productor musical, poner productor musical, en una libreta poner su nombre, pero si además toca los teclados, poner también que es el tecladista, para que eso a futuro les permita a ustedes tener ya la estructura clara que en las sociedades de gestión les van a pedir en algún punto para poder acreditar esos derechos, y que efectivamente pues la sociedad los recaude y finalmente se los pague. Entonces por eso vamos a hablar ahora de regalías. Ahí, digamos, esa listica no es un capricho de tener eso claro. ¿Qué es lo que pasa? La memoria es muy frágil y se nos olvida muy rápidamente todas las personas que participaron. Creo que el consejo de Mila es súper acertado, de llevar un registro muy claro de quiénes participaron haciendo qué en las múltiples grabaciones que hacemos.
Y más allá de que sea un tema de vanidad para que eventualmente me puedan dar el crédito en algún lado o ese tipo de cosas, es porque tiene efectos prácticos. Y es que hay sociedades de gestión colectiva que se encargan de recaudar los derechos que le corresponden por la explotación a intérpretes y ejecutantes. En el caso de Colombia es Asimpro, que digamos que en todas las charlas de derecho de autor siempre llegamos muy tarde al tema de derechos conexos, y cuando Mónica propuso este tema me pareció fabuloso. Es porque siempre se habla de afán, siempre se habla como por encima y nunca llegamos a saber exactamente una entidad como Asimpro qué es lo que hace. Y si bien tiene un pedazo muy grande que es el tema de fonogramas, que es por lo de los sellos discográficos, tiene otro lado muy grande que es el tema de intérpretes y ejecutantes. Y es decir, cuando uno entrega una grabación como intérprete, va y dice, soy el protagonista, digamos, de 2 álbumes o de 3 sencillos o de lo que sea, y va a esta sociedad de gestión colectiva y dice, cada vez que se utilice mi canción en medios tradicionales o en los distintos lugares donde está cobrando la sociedad de gestión, en el caso de Colombia Simpro no cobra digitales, pero es una discusión para otro día, se está utilizando en medios tradicionales, vaya y cobre y deme a mí un pedazo. Pero no solamente los protagonistas, sino también los ejecutantes. Entonces, creo que las personas que su formación musical y su desarrollo profesional los lleva además a ser músicos de sesión en distintos tipos de grabaciones, que lleven muy buen registro de en qué grabaciones han participado y que puedan tener una sociedad de gestión colectiva y acreditar esas grabaciones diciendo, yo participé haciendo los vientos en esto. Y eso va a generar un dinero que pues puede cambiarle la vida a uno, no, pero digamos que es no dejar dinero sobre la mesa. O sea, es diciendo, hay una sociedad de gestión colectiva que va a cobrar por la explotación de tus derechos, y que tú, si haces la vuelta completa y organizada, pues puedes tener acceso a esa plata que la están cobrando, que además la están cobrando así tú quieras o no. Así como que igual la están recaudando e igual la están repartiendo dentro de sus socios. Entonces, qué bueno si tú participas como músico de sesión dentro de una grabación, que puedas tener acceso a eso que ya cobraron por ti. Santi, cuando tú dices hacerlo bien, ¿a qué te refieres? Porque ahorita hablabas de que hay unos derechos que los digitales se cobran, pero aparentemente no en Colombia. Esta es una pregunta constante de nuestros clientes y de las personas que se nos acercan a hablarnos y a hablar sobre este tema, y es, ¿qué quiere decir hacerlo bien? Uh-huh. Hacerlo bien es tener muy clara la cadena de eso donde está, ¿no? Y es el derecho en donde nace, y es el derecho nace cuando tú interpretas un instrumento y lo graban. Allá tienes un derecho porque tú interpretaste algo. El segundo paso es esa grabación, ¿quién la va a utilizar? ¿Sí? Entonces, saber que si esa grabación va a ser explotada comercialmente, me corresponde a mí, como el dueño del derecho, llevarlo a una sociedad de gestión colectiva y cumplir los requisitos que ellos pidan. En el caso de las interpretaciones, piden normalmente es algo así como una copia de la grabación y seguramente una copia, en su momento era el copy label, ¿no? que era la parte de atrás de los CDs o el booklet del CD donde se te estuvieran dando los créditos. No sé si esos requisitos han cambiado un poco en términos digitales, además porque pues deberían haber cambiado, es porque ya no existen los booklets, ¿sí? Y es simplemente alguien lanza un sencillo y los créditos se limitan, los que podemos ver en Spotify, a quién escribió la canción, quién la está interpretando, quién la produjo, y pare de contar. Pero sí en esa libretica que debemos llevar de producción, saber quién interpretó cada instrumento nos ayuda a certificarlo, creería yo. Y a la pregunta que Mila estaba haciendo de la regalías en digital, es una pregunta que nos hacen mucho. Y digamos que en digital las regalías funcionan de una manera muy chistosa. Y es que en los esquemas que conocemos, que es el streaming por demanda, digamos que es que uno puede escoger el track, no se reconocen regalías para los intérpretes. ¿Sí? Como en este momento sí se están reconociendo regalías para los compositores, una pequeña regalía, pero en gran medida se le reconoce una regalía al productor fonográfico, al sello, al dueño titular de la grabación. A los intérpretes se les reconoce únicamente en este momento en unas plataformas que se llaman de streaming no interactivo, y es muy cercano a lo que conoceríamos como la radio en internet o un servicio como Pandora en el que no se puede saltar la canción, y ahí sí se está pagando esa regalía para los intérpretes. En este momento
lo está recaudando una entidad que se llama Sound Exchange, y si no la conocen, métanse, revisen, en el que si sus grabaciones están siendo utilizadas en digital, uno no sabe exactamente en cuántas plataformas se están utilizando, pero eventualmente si esas plataformas están funcionando en Estados Unidos y es una plataforma de streaming no interactivo, seguramente hay un ingreso que puede ser interesante, que se puede recaudar desde Sound Exchange. Sound Exchange, como no son técnicamente una sociedad de gestión colectiva, son una entidad de recaudo, pero no importa, digamos que su función es la misma y es buscar esas regalías. Está recaudando en este momento las regalías del dueño de la grabación, del productor fonográfico, está recaudando las regalías del artista, intérprete, y una regalía nueva que apareció en Estados Unidos, que es de los profesionales de la grabación, y es a los productores musicales y a los ingenieros de mezcla que participan, digamos que se les está reconociendo también una regalía a partir del 2018. Es una cosa súper nueva, pero digamos que ahí está. Entonces, dentro de ese hacer la tarea, cuando decíamos que en Colombia, digamos, Asimpro no está recaudando derechos digitales, y es por un tema en que sus estatutos no les permite hacerlo. O sea, no es como que ellos no lo estén haciendo por voluntad propia, sino porque en sus estatutos tienen una limitante, y hay una discusión de por qué no los quieren cambiar y demás. Están recaudando únicamente en medios tradicionales. Entonces los artistas que están en Colombia al menos deberían estar en Asimpro y en Sound Exchange, para que en Sound Exchange también puedan recaudar los usos de las obras en los que ellos están, porque con una industria musical tan globalizada en la que estamos en este momento, las obras no se limitan únicamente en uso al territorio donde se grabaron, sino tienen una vocación de utilizarse en muchos más territorios, y esa entidad podría ayudar a recaudar todo. Y una advertencia ahí chiquita, y es, ya me divierte mucho en mis clases, y es porque pues yo durante todo el semestre estoy contando a los estudiantes y al final del semestre igual confunden todo, ¿no? Y es cuando nosotros hablamos de una sola cosa, es como súper específica, y es en este caso los intérpretes ejecutantes son muy distintos y son otra cosa muy diferente que los autores y los compositores de las canciones. Y es, tenemos que empezar a separar esos caminos y entender que esos roles, lo mismo, un artista independiente por supuesto que los está cumpliendo todos, pero les estamos poniendo nombres, ¿no? Y diciendo, ¿podrían ser 7 personas distintas las que están cumpliendo estos roles? Sí, que por tu condición de artista independiente los estás cumpliendo todos, ok, pero no dejes por fuera todas las regalías o todas las cosas que podrías estar recaudando, porque estás cumpliendo muchos roles al tiempo. Hay una discusión ahí interesante que acabo de pensar que puede ser bacano comentarla, y es que, bueno, nos hablan de intérprete o ejecutante, y esto implica una acción sobre un instrumento, ¿cierto? Si es un cantante, una acción con la emisión de su voz; si es un instrumentista, con la emisión o el tocar su instrumento. Pero ¿qué pasa con un director de orquesta? Un director de orquesta que en el campo, especialmente de la música clásica, tiene un rol fundamental, porque es básicamente el que toca todos los instrumentos sin tocarlos. Entonces allí hay una discusión interesante. En otras entidades de gestión en otros países es bastante simple, entran como intérpretes, pero acá ha habido en Colombia particularmente alguna duda al respecto. Para nosotros creo que coincidimos ahí, Cami, Santi y yo, pues son definitivamente participantes de esas grabaciones, y en consecuencia tendrían calidad de intérprete o de ejecutante. Ahí, en términos de requisitos, hay una particularidad con lo que dice Santi que también me parece muy chistoso, y es que a pesar de lo que decís de que el recaudo pues ya incluye lo digital, aunque en Colombia no está eso tan resuelto, nos siguen pidiendo carátulas y contracarátulas. Entonces hay discos que nos toca hacer, que no existen, pero que nos toca hacer, y nos toca inventarnos un label, y nos toca inventarnos una hoja de créditos simulando eso que ya hoy no opera, pero bueno. Y ya están pidiendo código ISRC, que esto, digamos, también es un poco acercarse a ese tema de lo digital, pero todavía seguimos menguados por lo análogo, desafortunadamente. Ahí, para decodificar un poquito el tema, y es el código ISRC, es el código internacional sobre la grabación. Entonces, cuando uno la distribuye en digital, siempre se le asigna a esa grabación un código único, digamos, y se vuelve como el número de cédula, básicamente, de esa grabación. Y
en este momento sirve para muchísimas cosas en digital, y es porque pues no todas las plataformas tienen desarrollos de inteligencia artificial como el Content ID de YouTube para poder saber si una grabación es igual a la otra o no. Muchos de los sistemas se manejan es alrededor de los códigos ICRC, que con ese código saben muchas cosas, y van a saber quién es el dueño titular de esa grabación, van a saber cuál es la obra musical que está fijada en esa grabación, y si uno pudiera, digamos, completar esos metadatos que puede tener la sociedad de gestión colectiva con quién es además el intérprete principal, quiénes son los ejecutantes que están ahí participando, pues ese código va a estar, digamos, cargado de un montón de información para poder distribuir de manera correcta las regalías. Este ya es un poco como un disclaimer o un aviso de seguridad, y es, miren, en lo digital, y siento que en la vida en general tenemos que guiarnos por la honestidad y por la buena fe. Y en este momento uno puede subir una canción y decir mentiras. Entonces, si todos queremos que esto funcione, lo ideal es que todos seamos honestos y intentemos construir una industria musical pues transparente y que funcione de la mejor manera. Y ya con este disclaimer empezamos nuestra gran sección de historias de terror. Tengo una historia de terror de un artista, él tiene una banda, ellos hacen salsa, y pues él es un artista que ha tocado en diferentes bandas y ha ayudado a diferentes productores musicales a crear obras. Uno de esos productores musicales, que está asociado a Simpro, que es la sociedad de productores e intérpretes acá en Colombia, empezó a ser investigado y se dieron cuenta que una serie de obras, muchas son covers, otras no, tenían irregularidades en sus créditos, y que aparentemente se le estaban otorgando créditos a personas que en realidad no habían interpretado sus instrumentos. Este personaje interpretaba el saxo, creo que en este caso estaba interpretando saxo alto, y son un montón de obras, como unas 100 obras en donde se inició una investigación, le dijeron que él no estaba interpretando esas obras, él digamos que afirmó que sí, pero pues el sistema es un poco difícil, ¿no? Y el mismo que te señala de no hacer las cosas es el mismo que te juzga, y es el mismo, digamos, que hace todo. Entonces fue difícil el tema. Ellos insisten en que él no grabó los saxos en esas obras musicales. Él insiste que sí. Él tiene, digamos que incluso una declaración juramentada del mismo productor diciendo que sí los grabó. Y aún así, pues no le creyeron, lo sacaron, pero aún así le siguen pagando. Entonces, pues este es un tema en desarrollo, es una historia de terror que creo que se sigue desarrollando. Y pues nada, esa es mi historia. Ahí yo quisiera complementar, y es parte del problema de ese caso fue, digamos, el productor musical, la lista de créditos que dio, y lo que se dieron cuenta era que de manera reiterada había mentido, y esta persona, este músico del que está hablando Mila, así él estuviera diciendo la verdad, por haber quedado metido dentro de esta rueda de un montón de mentiras hechas por otras personas que se estaban aprovechando del sistema, pues pagó los platos rotos. Sí, y es la verdadera historia de terror, es porque era un músico que sí estaba haciendo la tarea completa, acreditando sus obras, cada vez que estaba en una sesión iba y la entregaba y demás, y además estaba recibiendo las regalías y diciéndole a muchos de sus colegas también, vengan, afíliense, esto tiene sentido, y ellos estaban reclamando sus derechos, pero por haber quedado involucrado por un productor que estaba haciendo mal las cosas y se estaba aprovechando del sistema, pues sale él a pagar los platos rotos, lo cual es súper injusto, y por eso nos parece que era una historia de terror súper terrorífica. Total. De ahí un poco ese disclaimer inicial mío de, amigos, en este negocio siento que la reputación es todo, y tenemos que ser cuidadosos con eso y hacer las cosas bien. Es mi invitación, finalmente cada uno toma sus decisiones, pero pues creo que es la invitación de nosotros tres hacia todos los que nos escuchan. Mi historia de terror es como 1000 historias de terror que recibimos con mucha frecuencia en estos temas, y es la historia de un músico con gran trayectoria, un instrumentista
increíble, que se ha dedicado a cultivar la ejecución de su instrumento y que en consecuencia lo han llamado para grabar con todo el mundo, que lo llaman incluso de otros países para que mande el track de su grabación para incluirlo en otros fonogramas, y que no está afiliado a ninguna entidad de gestión de recaudo para sus derechos de interpretación y ejecución. Esto lo queríamos mencionar porque es una historia bastante común que puede tener muchos nombres, pero que definitivamente es el llamado otra vez a hagamos la tarea de afiliarnos, de indagar las opciones que hay, de presentar y de acreditar nuestras participaciones, porque no es suficiente, suficiente con que nos paguen por grabar una línea. Eso está muy bien y eso hay que hacerlo, pero además de eso nuestra tarea siguiente es acreditar esos fonogramas y esas ejecuciones en particular para poder recibir una regalía. Después de este par de historias de terror que les hemos contado, en donde creo que se pudo revisar un poco el universo de todo lo que puede salir mal si uno no hace las cosas al derecho, nos gustaría primero agradecerles pues a los que nos escuchan, a los que nos comparten, a los que nos han apoyado y están ahí. Queremos agradecerle a Camilo Petrucci por ayudarnos en la edición y por su apoyo constante. Les agradecemos a todos por estar acompañándonos. Espero que estén muy bien y ahí nos estamos viendo. Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a @derechorocks o @hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.